Bueno, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes ya. Querido público presente, me da mucho gusto estar en este auditorio lleno, además, prácticamente lleno, además de las personas que están en línea. Y pues quisiera saludar en particular a las distinguidas personas que hoy en la mañana ocuparon el presidium. Es un placer y un honor estar aquí acompañada por ustedes. Y también pues aprovecho la oportunidad para agradecer muy sinceramente a Ariana y a Eduardo esta invitación a participar en el importante encuentro. Con Ariana y sobre todo con Eduardo compartimos historia, compartimos principios y anhelos, momentos difíciles, satisfacciones, convergencias, diferencias, ¿por qué no? Compartimos trinchera y la trinchera es un crisol de lealtades y de complicidades. Así es que muchas gracias, Ariana y Eduardo, por invitarme, sabiendo el riesgo que ello entraña. La publicación en acceso abierto, y quisiera yo decir también muchas gracias, Jean-Claude, por haberme precedido. Qué honor, ¿verdad?, estar precedida por ti, un gran amigo y coautor, por cierto, ¿verdad?, coautor de Éxito. Gracias, Jean-Claude, por estar con nosotros. La publicación en acceso abierto es un gran tema de la actualidad. Impacta desde los debates sobre política académica hasta la práctica cotidiana de la ciencia. Académicos, universidades, editoriales comerciales y no comerciales, evaluadores del desempeño académico, organismos de financiación, analistas políticos, legisladores, etcétera, etcétera. Todos intervienen y todos abonan a la creciente diversidad de visiones y de conceptos sobre el acceso abierto. Algunos de ellos incluso contrapuestos o contradictorios. Modelos van, modelos vienen, como en una pasarela. Modelos ideados en determinado contexto y con ciertos fines. Unos se distorsionan o se traicionan, como acaba de decir Jean-Claude, ¿verdad? They betray us. O terminan por viciarse o por desvanecerse. Otros modelos se quedan por más tiempo y logran imponer modas. Se les pone nombre y apellido, etiquetas, pero no dejan de ser eso, modelos. Para abordar el tema de mi plática conviene ir un poco atrás, y voy a ir un poco más atrás que Jean-Claude, en la historia, porque esta nos ayuda a entender el panorama del presente, los posibles escenarios futuros y nuestro papel para contribuir a configurar el futuro deseado. El título de la plática me permite abordar el tema desde una perspectiva algo más amplia y referirme a importantes cambios que operaron en la ciencia como sistema durante el siglo pasado. Estamos acostumbrados a dar por sentado que las instituciones de investigación han existido desde siempre, que la financiación por proyectos ha sido la norma, que las universidades siempre han contratado a investigadores. Pero no, lo normal hasta hace cosa de siglo y medio era que las universidades contrataran docentes. La investigación no estaba ni profesionalizada ni institucionalizada. Solo cuando las aplicaciones prácticas de los avances científicos comenzaron a tener un impacto en el desarrollo industrial, militar y económico de los países, la ciencia como institución comenzó a tener importancia. Tenemos ejemplos: el motor de combustión interna, el generador eléctrico, las comunicaciones por radio, la iluminación eléctrica, los medicamentos colorantes y más tarde fertilizantes sintéticos, la aviación tanto civil como militar y tantos otros productos industriales de base científica, producto de la investigación. Eso es lo que impulsó la ciencia al estatus de institución. Y también la ciencia misma, fue incorporándose al círculo de la producción industrial, a industrializarse, como signo de modernidad y de progreso, de poder económico, político y militar.
En los albores de la segunda posguerra, las potencias aumentaron de manera importante la financiación a la ciencia, tanto pública como privada, y con grandes dividendos. En aquella época todavía las publicaciones no estaban comercializadas. La comercialización de la ciencia fue consecuencia natural de este proceso. Se convirtió en una commodity, en una mercancía. En los ámbitos académicos comenzaron a introducirse nuevos conceptos, otrora ajenos a ella, como rendimiento, productividad, financiamiento por proyecto, entregables, factor de impacto, todos ellos, por cierto, conceptos prescindibles desde la perspectiva académica. A la par, se comenzó a propagar una visión dicotómica, simplista del mundo, según la cual es país desarrollado aquel cuya economía está basada en la producción industrial moderna, y los demás, por lógica, somos los subdesarrollados. Han cambiado las etiquetas, nos convertimos años después en el tercer mundo y ahora somos el sur global. En términos generales, y no por casualidad, los países que hace 2 siglos o menos aún éramos colonias. Sin embargo, el mundo no es dicotómico. Distinguidos colegas de otros continentes están aquí presentes y no pretendo hablar por ellos, pero para hablar de América Latina al menos, prefiero prescindir de etiquetas. Tenemos muchas cosas en común los países de este continente. Compartimos historia, idiomas, culturas, también retos y carencias que no han de soslayarse. Pero a la vez, América Latina y el Caribe es un continente multilingüe, megadiverso, biológica, social y étnica y culturalmente. Coexisten la comunidad, lo común, y la diversidad, lo diverso. Y esta conjunción nos ha posibilitado transitar juntos, aunque no integrados, de la poscolonia a la llamada posmodernidad. Transitar buscando formas propias de desarrollo que respondan, aunque limitadamente, a nuestras posibilidades, necesidades y anhelos, para beneficio propio y del planeta entero. En el mundo de las publicaciones científicas tenemos un claro ejemplo de que esto es posible, que es posible construir formas propias. Al margen de la innegable influencia que ejercen las potencias científicas sobre el desarrollo de la ciencia en nuestros países, sobre sus instituciones, sus temáticas, incluso sobre el concepto de lo que es la ciencia que vale o la buena ciencia, hemos logrado, trabajando proactiva y solidariamente, ir construyendo el andamiaje de lo que puede llamarse un ecosistema de publicaciones científicas de acceso abierto, con los principios y las características que le son connaturales a la región. Porque hay que recordar que en esta región, como ya se ha dicho hoy en la mañana, el acceso a las publicaciones ha sido libre y abierto por tradición, desde antes que se le bautizara con letras mayúsculas. Principios que, por cierto, en buena medida son de carácter universal, si bien las prácticas no lo son, como el conocimiento como un bien público, el consecuente acceso libre y abierto, no comercial, a las publicaciones, el multilingüismo y la promoción de nuestros idiomas para la ciencia, la equidad, la inclusión, etc. Y sí, podemos hablar de un ecosistema porque los componentes involucrados en su construcción, como algunos de los aquí presentes, Redalic, Amelica, Claxo, Latindex y algunos ausentes también, tienen papeles complementarios, específicos, que contribuyen a que el sistema como un todo opere y evolucione como un verdadero ecosistema. En esa construcción tenemos que seguir trabajando, con visión de largo plazo, pero a la vez atentos a los cambios que se dan en las tecnologías y los modos de publicación y contribuir a idear esos cambios. Y tenemos que incidir
en las políticas científicas y en las comunidades académicas para que los servicios y contenidos que brinda este ecosistema de manera libre y abierta se aprovechen en mayor medida de lo que se aprovechan actualmente. Porque hay que decirlo, para bien o para mal, por tradición y por debilidad histórica, en América Latina y el Caribe se ha aprendido a cultivar la ciencia, ¿cierto?, a generar productos en forma de publicaciones, pero se saca poco provecho de ella, tanto por el sector público como por el sector privado. La ciencia tiene escaso valor de uso y menos aún tiene valor de cambio, no es mercancía. Por ende, tampoco nuestras revistas científicas, las mal llamadas locales por contraposición a las transnacionales, son mercancía. Las buenas revistas, y sí que las hay, y no son pocas, son editadas y sostenidas en su gran mayoría por las instituciones académicas, como parte de su quehacer y sin pretensión de hacer de ellas un negocio. En paralelo, sin embargo, impera un modelo, ese sí, modelo, que lejos de reflejar una valoración propia de la actividad científica y de nuestras contribuciones a ella, se atiene a una definición supuestamente universal, pero de corte comercial, de lo que es ciencia de calidad, y que usa el prestigio personal como moneda de cambio. Un modelo que ha conducido internacionalmente a la producción en masa, industrializada, mas no por ello necesariamente de calidad. Un modelo que ejerce una enorme influencia sobre las comunidades académicas, las bibliotecas, los sistemas de evaluación, incluso sobre las instituciones mismas productoras de nuestras revistas. ¡Qué contrasentido! Se trata de un modelo que es aprovechado por un puñado de empresas editoriales privadas externas a la región para extraer grandes ganancias, a la vez que significa una considerable sangría económica para nuestros sistemas científicos e instituciones académicas financiadas por el erario. ¡Qué contrasentido! Este desfiguro, bien lo sabemos, no es exclusivo de América Latina. Con diferencias de matiz y escala, se comparte con las comunidades de otros continentes y otras latitudes, al norte y al sur del Ecuador. Más tarde de lo que hubiera sido deseable, desde mi punto de vista, algunas de estas comunidades están dando pasos para recuperar el control de la publicación de revistas y de los servicios asociados a ellas. Apoyemos estos esfuerzos y encontremos puntos de acuerdo que permitan avanzar y consolidar la vía no comercial de acceso libre y abierto. Para esto, entiendo, estamos aquí, para hacer comunión. Otra buena noticia es que diversos sectores en el mundo se están preocupando por reformar los sistemas de evaluación de la investigación. También en América Latina se están dando pasos importantes. Aquí tenemos a Claxo, representada al más alto nivel, que ha creado FOLEC, un valioso espacio para avanzar en el proceso. Hemos oído también hoy en la mañana de parte de Michael Arentoft sobre el proceso en Europa, liderado por Guara. Pero pienso que aún hay mucho por hacer. Por un lado, sí se está avanzando sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, mucho menos, sin embargo, en el ámbito de las ciencias naturales y exactas, que siguen en buena medida ajenas a este proceso de apertura de acceso y de apertura de la ciencia. Y también pienso que tenemos aún mucho por hacer en otro sentido, aquí y en todas partes, para ir al meollo de la cuestión. Porque la revisión de los sistemas de evaluación de la investigación será limitada mientras no vaya de la mano de un cambio en la cultura y las prácticas científicas, y de una revisión autocrítica de nuestros sistemas científicos y de los educativos en lo que a ellos respecta, para hacerlos más acordes a las necesidades y a su función y a las circunstancias actuales. También requiere de una revaloración y una reevaluación de la propia ciencia
que tome en cuenta las diferentes facetas de su función social. En suma, esa revisión debería estar acompañada idealmente de un proceso de apertura y de desmercantilización de la ciencia. Nuestros países la necesitan la ciencia por derecho propio. Se trata de una cuestión de política científica, solo parcialmente atendida, al menos en los países de la región. Como bien apunta Raúl Zivecki, y cito, oponernos de forma mecánica a lo que hacen los de arriba nos mantiene como rehenes de sus iniciativas, de sus modos de hacer y de sus agendas. Termina la cita. No hay necesidad. Tenemos la madurez suficiente para idear iniciativas propias, compartirlas y llevarlas adelante con éxito. Lo hemos demostrado y con ello mostramos al mundo que otros mundos son posibles. Abogamos por un mundo en que, parafraseando la insigne recomendación sobre ciencia abierta de la UNESCO, entre comillas, no se deje a nadie atrás en lo que respecta al acceso a la ciencia y a sus beneficios. Muchas gracias.